Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OVE. Este viernes se celebra el Día Internacional de la Danza y en Lanzarote, como no podía ser de otra manera, también se va a celebrar y en el Teatro de San Bartolomé va a haber un espectáculo. Y los organizadores de ese espectáculo es la compañía de danza Lolailo y para ello tenemos a su directora. Bienvenida. Digo bien, en Lanzarote no podía evidentemente estar ajeno a este día que es importante para el arte, ¿no? El Día Internacional de la Danza, ¿no? Pues sí, realmente es el día más importante del año para nosotras bailarinas y para la danza, y agradecemos mucho al Ayuntamiento de San Bartolomé que se iba a implicar en ello con este espectáculo que vamos a realizar el día 29. Precisamente después vamos a tener a la concejala de Cultura, que también es de la tercera edad, vamos a hablar de la tercera edad, pero bueno, va a estar por aquí. Pues agradecerle muchísimo esta oportunidad que nos da de actuar en el Teatro de San Bartolomé de nuestro municipio. Estamos muy orgullosas de participar en esta celebración. Bueno, hay que decir que el espectáculo es a las 8:30, es gratuito, pero hay que entrar en Ecoentradas, ¿no? Sí, se reserva la entrada en Ecoentradas, es gratuito, corre a cargo del ayuntamiento y hay que reservarlas en Ecoentradas. ¿Y qué es lo que nos vamos a ver ese día? Porque ustedes han querido hacer como un homenaje a la historia de muchas bailarinas, ¿no? A lo largo de distintas etapas, ¿no? Bueno, nosotras para este Día Internacional de la Danza lo que pensamos es que en el momento histórico socialmente que estamos viviendo, donde en muchos ámbitos se visibiliza el papel de la mujer en muchas profesiones en las que ha estado invisibilizada, pues nos parecía muy interesante realizar este trabajo también a nivel en la danza, porque creemos que la danza es la gran desconocida de las artes, es decir, hay otras artes pues, que llegan mucho más a través de la educación, en los institutos, en los centros educativos, pero la danza es la gran desconocida. Y nos parecía muy importante hacer esta visibilización de mujeres que no ahora, sino en el pasado, han colaborado para que hoy en día nosotras podamos tener esta profesión tan bonita y a veces tan difícil y tan estigmatizada socialmente, ¿no? Porque, bueno, sí, quizás a lo mejor la danza, como ha estado dentro del teatro, dentro de la música, es decir, como se adapta a todo, al final parece como que queda a un lado, ¿no? Pero tiene vida propia, claro. Siempre hemos dicho que es la hermana pobre de las artes, y es verdad, es algo, Domingo, bastante difícil vivir de la danza en este país, más en España, ¿no? Porque, pues, tristemente, por falta de apoyos institucionales, por los motivos que sea, realmente es un país en el que, si te paras a pensar, Domingo, no tenemos un ballet en ningún teatro, quiero decir, ni siquiera el Teatro Real tiene un ballet propio. Sí, tenemos el Ballet Nacional, tenemos la Compañía Nacional de Danza, pero en países como Alemania cada teatro tiene su propio ballet y su propia orquesta, o Francia. España tiene todavía mucho que decir con respecto a la danza. Bueno, yo creo que quizás es un problema que afecta a todas las artes, porque en teatro también, sí, si les vamos general, a hablar, sí. ellos nos van a decir, ellos van a decir lo mismo. Van a decir lo mismo. En el cine también, a pesar de esos grandes presupuestos, pero que después hay muchas pequeñas distribuidoras o pequeñas compañías de cine, no son compañías, pero me refiero que a lo mejor vemos lo grande, pero cuando vamos un poquito yendo a lo pequeño es donde ahí falta quizás esa ayuda, ¿no? Vivir del arte realmente es difícil en general, de todas las artes, pero bien, sí, como decimos, teatro y danza quizás sean las más. Si te paras a pensar, Domingo, por ejemplo, en los centros educativos, ¿no? En la educación se estudia hasta unos mínimos sobre la pintura, sobre la escultura, sobre otras artes, incluso sobre la música, pero la danza es una gran desconocida. Por eso esta idea de llevar al público en general los nombres de personas que han influido. La gente normalmente no sabe nada de danza y es algo que gusta mucho, porque bailar te crea una serie de emociones y de sentimientos a todas las personas, bien sean profesionales o no sean profesionales, que bueno, que creo que es maravilloso. Entonces es acercar al público, como te digo, personas que han hecho que la danza se profesionalice, que la danza cambie, evolucione. Por eso nosotros hemos elegido pues 6 bailarinas que trabajaron al principio, que existieron y vivieron al principio del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del XX, que consideramos pues nuestras antecesoras, con las cuales tenemos algo que ver por un motivo o por otro.
Quiero decir, pues de cada una de ellas podremos ver en el espectáculo qué hemos heredado nosotras. Sí, que fueron las precursoras, ¿no? De cierta manera, en ciertos estilos. Vamos a poder ver mujeres, quizás algunas sí que sean conocidas, mujeres que han hecho que se cree una escuela clásica, que es tan importante en el ballet clásico, como Agripina Vaganova, rusa, mujeres como Mata Hari, Margarita Sele, es un nombre realmente que sí que todo el mundo conoce Mata Hari, pero se conoce realmente su vida. Entonces la intención es no solo artísticamente, sino también dar a conocer parte de sus vidas y de lo que cada una de ellas, con circunstancias muy diferentes en sus vidas, con familias muy diferentes, con situaciones muy diferentes, pero que todas ellas tuvieron en común pues el amor a la danza y como bien te digo, el haber colaborado para que hoy en día la danza sea una profesión. Es decir, que va a ser un espectáculo también como muy educativo, ¿no? Pretendemos que lo sea de cierta manera, que la gente algo aprenda o por lo menos que alguna curiosidad y, como bien te digo, acercar la vida de estas mujeres a Aquí tenemos varias sociedad. españolas, está Carmen Amaya, ¿no? Pastora Rojas, conocida como Pastora Imperio. Exactamente. Claro. Son estas dos españolas, ¿no? Porque tengo por aquí los nombres Sí. A ver, tenemos, si quieres me las puedes decir. Porque Sí, bueno, de todas maneras te comento que un poco la elección es también según nuestro estilo, nuestras coreografías. Nosotras bailamos principalmente flamenco y español, venimos de la escuela española y trabajamos la danza árabe. No quiere decir que solo va a haber flamenco o árabe, porque dentro de estos estilos es muy amplio, quiero decir, el flamenco es flamenco, pero... Ahí estamos viendo, perdona, es uno de los espectáculos que ustedes que han hecho, ¿no? Que es flamenco, ¿no? Sí. Que a lo mejor la gente puede pensar en Lanzarote, pero el flamenco no tiene origen, es decir, en cualquier parte del mundo hoy día es un arte, ¿no? Entonces, como arte no se puede ver flamenco Andalucía, ¿no? Eso es un error que se cae muchas veces. Además, ¿no? De que, como bien te comentó, nosotras no hacemos un flamenco puro de tablao, no vamos a llevar eso al teatro, ni mucho menos, pero la danza española tiene unas características muy bonitas y muy importantes porque abarcan desde el flamenco a danza estilizada, que es un clásico español que se baila con zapato y castañuela. Después tenemos escuela bolera, que se baila con zapatilla de clásico y también con castañuela. Y desde ahí hasta el clásico. Una bailarina de español y de flamenco tiene toda esta formación. Es una formación muy completa. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotras queremos destacar la influencia que Vaganova tuvo a todas las bailarinas del mundo, porque es la base de la danza, el ballet clásico, y cómo ella nos influyó también para trabajar nuestra escuela bolera con zapatilla. Lois Fuller era americana, viajó a París, fue la primera bailarina en ser grabada por los hermanos Lumière, y ella utilizaba unas alas de Isis, que las utilizamos también en la danza oriental. Yo la primera vez que vi esas imágenes, que son del 1900, no sé si 3 o 8, no sé ahora exactamente, pues dije, madre mía, ya en el 1900 había mujeres que estaban haciendo lo que nosotras hacemos, claro, que nos creemos que nosotras innovamos algo y digo, que a veces es bueno no saber... Bueno, pero es verdad, a veces yo, sobre todo por a lo mejor gente joven, que lo ves a lo mejor con una determinada ropa o con un estilo, y yo digo, pero vamos a ver, ese estilo a lo mejor hace de los principios de los años 20. Exactamente. Es decir, que a veces también es bueno conocer la historia para saber, y cuando hablamos de los grandes maestros no es que salgan ya aprendidos, tienen que tener una formación, y si esa formación, tú después puedes innovar, pero... Es bueno saber de dónde venimos, claro, y ver nuestras cosas comunes, como digo, con nuestras antecesoras. Entonces, pues bueno, nos parecía algo muy bonito y muy bonito llevarlo al Día de la Danza como un homenaje a estas mujeres. Carmen Amaya llevó el flamenco por todo el mundo, bueno, todas ellas eran unas cracks. O sea, ahora el flamenco está súper evolucionado, vamos, se adquiere una técnica, lo mismo que el clásico, pero es que continuamos viendo las imágenes de Carmen Amaya bailando y es increíble la técnica que tenía esa mujer, la velocidad que tenía de pies. Entonces está muy bien echar una mirada atrás y ver que ellas ya, consiguieron alcanzar unos niveles técnicos brutales. Y después el espectador, que muchas veces entras a un espectáculo de danza pensando que te vas a aburrir, en muchas ocasiones, y cuando sales
dirá, madre mía, lo que me he perdido, Bueno, ¿no? yo espero que la gente no se aburra porque, pese a todo esto que te estoy hablando de las clásicas o de mujeres de principios del siglo XX, nosotras vamos a realizar coreografías bastante amenas y divertidas. Puede haber partes más serias, porque bailaremos por Soleá, en homenaje a Pastora Imperio, que fue de las primeras que empezó a bailar con bata de cola y mantón, pero creo que el espectáculo va a ser bastante colorido y ameno, porque creemos que la danza es lo que tiene, entretiene a la vez que te alegra el alma, ¿no? Y eso es lo que queremos llevar al escenario. Entonces esperemos que la gente no se aburra con nuestros bailes y que lo disfruten mucho y que de paso, como bien dices, aprendan o por lo menos conozcan los nombres de ciertas mujeres, ¿no? Claro. Que aportaron tanto. Porque Domingo, no sé si puedo decirlo, pero... Poder puede. Yo sé que, o sea, ser bailarina, como bien te digo, es una cosa, vivir de la danza es bastante difícil. Es curioso cuando te preguntan, ¿y qué trabajas o tú a qué te dedicas? Soy bailarina. ¡Ay, bailarina! Todo el mundo le choca mucho, pero luego tienes que ponerle como la coletilla, bailarina profesional. Bueno, yo no sé si tú cuando te preguntan dices, soy periodista profesional, ¿no? Claro, o sea, es no como lo sueles que la decir. profesión vaya Claro. implícita, pero curiosamente la bailarina Tienes que decirlo, ¿no? que Si tú eres dices fontanero, profesional. si tú eres fontanero se entiende que Exactamente. cobras por eso, no es que si no sería un chapuza, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, si soy bailarina es porque cobro por ello y vivo de ello. Y como Claro. bien te digo, es bastante duro, ¿no? Ya. Salir adelante en este país pudiéndote ganar el pan bailando. Pero luego lo que te quiero comentar es que principalmente es las mujeres las que parece que bailan, ¿no? Es el hombre el que está estigmatizado por bailar. Porque tú sabes, ¿no? Los estereotipos que se crean con la danza, que parece que... las mujeres son mujeres de mala vida si te dedicas al baile y los hombres son todos maricones, ¿no? Si bailan. Ese tipo de estereotipos son los que creo que hay que ir rompiendo en la danza. Nosotras queremos luchar por ello. Claro, pero es que es en la danza, pero yo creo que se está dando en muchas facetas artísticas, es decir, la mujer es la que está dando, ¿no?, todos los pasos y los hombres cuesta. Es decir, aquí ha venido de grupos de teatro y parece que hay que animar a los hombres para que entren a formar parte de esas compañías, ¿no? Entonces es complicado, no sé, yo creo que es porque la mujer cada vez está superando más a los hombres. Curiosamente, Domingo, lo que ocurre, porque vivimos en una sociedad pues, heteropatriarcal, cuya estructura es así, ¿no? Donde la mujer siempre ha estado relegada a otro plano, que después los puestos directivos o los puestos a las personas que la gente conoce es a los hombres. Yeah. ¿Quién llega director de una compañía? Siempre es mucho más fácil que llegue un hombre, pese a que hay muchos menos bailarines que una mujer, que las hay, no digo que no las haya, pero dado el menor número de hombres que de mujeres, al final siempre se conoce más un hombre. Te pongo un ejemplo, en el flamenco, en España, ¿a quién conocemos? Joaquín Cortés, evidentemente, exacto. Antonio Canales. No hay muchísimas más mujeres en la danza que hombres, pero curiosamente conocemos a los hombres. Esto es una parte de nuestra sociedad, del sistema en el que vivimos. Por eso hemos querido visibilizar mujeres. Ese es el motivo. No porque no haya hombres en la danza, nosotras como mujeres feministas que somos, pues vamos a nuestra visibilización, ¿no? Y esto es algo muy importante, que es importante que se entienda, que al final en todo siempre el hombre lo tiene más fácil que la mujer, tristemente. Está claro que la danza también es una sensibilidad, ¿no? Es decir, tener sensibilidad. Y a veces es lo que hablaba, es decir, parece que, ¿no?, el que tiene la sensibilidad tiene que ser mujer o afeminado, ¿no? Eso, gay. Básicamente. Y eso hay que romper, claro. Los hombres son sensibles igual también. Que a veces cuando los niños pequeños dicen, es que se apuntan en danza, y los padres no, en danza no, en fútbol. Sí, ¿no? Parece como que si se apuntan en danza, pues van a terminar pues con hay cierto rechazo. O actividades artísticas, como la gimnasia artística, que todavía se va introduciendo la masculina y ya hay competiciones y todo, pero parece que eso está muy estigmatizado. Y yo creo que estos estereotipos debemos ir rompiéndolos en la sociedad. Bueno, pues este viernes a las 8:30, el que quiera entrar tiene que entrar en Ecoentradas. En San Bartolomé yo sé que se agotan las entradas rápido. Pero lo que hace falta es después ir al teatro, Domingo, porque no vale coger la entrada y luego no ir, y la gente se queda sin entrada. Eso es muy importante, esa responsabilidad de coger una entrada gratuita, pero si no vas a ir, pues por eso a veces, es tan fácil como por eso a veces avisar entramos en el dilema de es mejor cobrar, aunque sea una pequeña cantidad,
para que así por lo menos el que quiera ir y le guste pueda ir, ¿no? Pero claro. Pero yo creo que el Ayuntamiento de San Bartolomé en este caso hace un esfuerzo porque nosotras somos pagadas con nuestro caché perfectamente, todo corre a cargo del Ayuntamiento de San Bartolomé, entonces ahí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas que si, claro, que que al si no van a ayuntamiento poder no ir, le sale gratis. Eso, no, al ayuntamiento no y le aunque sale ustedes gratis. cobran, aunque ustedes fueran gratis, hay luz, hay personal, es decir, que al final siempre hay un coste. Sí, y si tú quieres, y sobre todo después, por aquellas personas que quieren ir, Eso y que es. tú vas a buscar y está todo Y lleno, igual no y hay después entradas. vas al teatro y ves que hay muchísimos lugares vacíos, ¿no? Eso es una pena. Entonces, eso. Bueno, pues gracias por visitarnos y Muchas nada, gracias. solamente esperar a ese día y recomendar a todas aquellas personas que todavía tengan ganas de ir, porque me da que se lo van a pasar muy bien para celebrar el Día de la Danza. Y nosotros ahora nos vamos a la predicción del tiempo para saber cómo nos va el día hoy y posiblemente mañana. Bueno, pues seguimos, hemos visto unas nubes con lluvia y eso es bueno para nuestro campo. Y lo que también es bueno es el plan municipal contra la soledad de nuestros mayores que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de San Bartolomé. Para ello vamos a hablar con la concejala de la tercera edad, Alma González, que también es concejala de Comercio, que después hablaremos también de los actos del Día de la Madre, de Cultura. Y bueno, en fin, yo creo que tiene una agenda muy llenita, pero hoy vamos a hablar de un plan que yo creo que es una de las estrellas del Ayuntamiento de San Bartolomé, ¿no? Sí, así es. Bueno, buenos días. Sí, estamos desde el principio de esta legislatura, nuestro propósito y objetivo era estar y trabajar para y por las personas. El COVID es verdad que marcó un antes y un después, e incluso aceleró un poco este proceso. Pero bueno, ahora mismo con el plan de la soledad no deseada, ahora mismo estamos en la segunda fase del proyecto. Quiero recordarles que la primera parte era llamadas de atención a los 1.700 mayores que llamamos para ver cómo estaban. ¿Cuántos, perdona? 1.700. Que son muchos, ¿eh? Sí, 1.700. Cuando hablamos de mayores de más de 65 años. Sí. Exacto. Empezamos de forma progresiva, gradual. Primero empezamos con los más mayores, los de 90, los de 80 y así. Los fuimos llamando a todos para ver cómo estaban, qué era lo que necesitaban. Y en esa llamada también era para ver qué actividades les gustaría que hubiesen en sus centros o qué actividad les gustaría que desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se les facilitara. Todas esas llamadas nos ha dado un mapeo, un muestreo de cómo están. Ya los tenemos segmentados en función de total autonomía, porque es verdad que hay muchos mayores que tienen una autonomía total y absoluta, y otros que ya están, como vuelvo a decir, segmentados en función de sus capacidades cognitivas y físicas, ¿no? Ahora estamos en esa segunda fase, que es a través de un equipo multidisciplinar con un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional,
un trabajador social y un psicólogo. Ese equipo multidisciplinar está, a día de hoy ha hecho como unas 85 valoraciones, han vuelto a visitar esos domicilios a ver cómo están, qué es lo que necesitan, y desde la semana pasada ya estamos haciendo unas 40 intervenciones, que vuelvo a lo mismo, en función de sus capacidades. A un domicilio irá el fisioterapeuta, a otro irá el psicólogo, o en ambos, o en muchos domicilios van los 3 terapeutas a la vez. Claro, estamos hablando de esas personas que no pueden prácticamente salir de la casa, ¿no? Que requieren unas necesidades, y ahí es el ayuntamiento donde está entrando. ¿De cuántas hablábamos entonces, más o menos? ¿De cuántas? ¿De cuántas personas, sí? Estamos haciendo todavía las valoraciones, quedan todavía muchas más por hacer. Hemos ido hemos ido a Güime, hemos ido a Montaña Blanca, hemos ido cogiendo, y ya te digo, estamos ahora mismo interviniendo a 40 personas. Pero claro, eso significa también un esfuerzo muy importante por el ayuntamiento, porque claro, y paciencia también de las familias, ¿no? Porque yo creo que también al final, no sé yo si al final el ayuntamiento se mete en un embolado, por decirlo de alguna forma, y la gente puede enfadarse con ustedes. Sí, claro, todo este tipo de servicios, todo lo que tenga que ver con la atención directa de las personas, pues crea este tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué a este sí y a mí no, no? Porque parece que todos los casos pareciera que pueden ser iguales, pero no lo son. Para eso está este equipo multidisciplinar que valorará en función de unas cuestiones técnicas, porque debo decir también que estamos atendiendo a los mayores que están solos. De hecho, el proyecto es Cuenta conmigo, Soledad Cero. Cuando hablamos de solo, para que la gente lo pueda Sí. entender, porque yo puedo decir, bueno, mis padres viven solos, y yo voy a verlo por las tardes, es decir, una familia, es decir, cuando hablamos de solo... Primero estamos atendiendo a los mayores que no tienen red familiar de ningún tipo, que viven solos, completamente solos. Que más allá de que a lo mejor el servicio de ayuda a domicilio le vaya a hacer el aseo, no tiene una red familiar, no tiene a nadie que luego también empezaremos a atender, porque hay muchos mayores que sí tienen red familiar, pero por una cuestión laboral sí, o por otra serie de motivos, pues es verdad que a lo mejor a lo largo del día se pegan más horas solos que quizás acompañados, ¿no? Estamos atendiendo principalmente a ese tipo de mayores, ¿no? Y cuando se le trata a esas personas, claro, también está ahora mismo el tema de los servicios que hay a nivel insular, ¿no? Es decir, ustedes también tendrán que complementarse una cosa con la otra. Sí, claro, por eso también se trabaja en red también con bienestar social, como no puede ser de otra manera, porque hay usuarios que ya tienen, por ejemplo, la ayuda a domicilio, es decir, ya hay casos que son de servicios sociales. De lo que se trata es, se le va el servicio de ayuda a domicilio, pero se le va el fisioterapeuta o el psicólogo, o para complementar ese programa de atención individualizada, que al final lo que pretende también es un poco la autonomía personal de cada persona. Claro, hablamos de la pandemia, vamos a poner cosas buenas entre comillas, es descubrirnos una realidad que desconocíamos. Es decir, que había muchas personas mayores que se las apañaban como podían, pero bueno, como salían algún día, llamaban a un vecino, es decir, que iba más o menos parcheando la situación. Pero se demostró que es que estaban realmente solos, ¿no? Sí, todas esas llamadas, todo ese diagnóstico nos ha dado una realidad que si no indagas en ese hogar, no puedes saberlo, porque hay gente que no llega al ayuntamiento por muchas cuestiones, porque no quiero, porque me da vergüenza, porque eso es que tal. Pero el caso es que ahora que sabemos de esa realidad, lo que hay que hacer es eso, ayudarles, intervenir, y luego en otros muchos casos también, porque todo no es la atención en el domicilio, según sus capacidades ya los estamos trayendo a los centros municipales de tercera edad del municipio, para que participen en alguna de las actividades. Sí, animarlos a que salgan de las casas, si pueden, ¿no? Sí, y también animarles a participar en todas las actividades del plan de envejecimiento activo, que también es el resultado de todas esas llamadas, ¿no? Se han implementado y se han programado muchas más actividades, porque a través de ese cuestionario que se les hacía, de esa llamada, pues muchos de ellos nos dijeron ciertas actividades para implantar, y en eso estamos también. Y por ejemplo, si alguien del municipio nos está viendo y conoce, ¿no? Digo yo, alguien que dice, mira, me da que ahí en esa casa
hay unos mayores que yo creo que no, eso es llamar a servicios sociales y ponerlo en contacto, ¿no? Decir, oye, creo que aquí puede pasar esa situación, Sí. porque claro, habrá casos que también se les pueda escapar a ustedes, Sí, ¿no? sí, por supuesto, y de hecho hay casos que en su momento se llamaron a la persona, que no se atendió, o que en su momento la persona al otro lado del teléfono dijo que no estaba interesado en el plan, porque en ese momento igual estaba Sí, bien. o por desconfianza o cualquier cosa. Y en cuestión de, pues a lo mejor de 3, 2 meses, pues han sido ellos los que han llamado al área de mayores y se les ha ido a hacer la visita. Y me imagino que también esto está ligado a las obras que ustedes quieren hacer en la Casa Hey, ¿no? De ese centro de mayores, ¿no? Donde estaba el Consejo Regulador de... Exacto. Sí, el Centro de Respiro Familiar, Exacto. que ya comenzaron las obras, sí. ¿Que también está vinculado a este proyecto o no? Sí, al final el proyecto Soledad no deseada cuenta conmigo, el Centro de Respiro Familiar y la asistencia desde Bienestar Social, porque aquí está el área de mayores, que es en la que yo tengo la delegación, y luego está Bienestar Social. Al final sí, el centro será la culminación del edificio, pero al final serán prácticamente, yo me diría que casi todos los mismos usuarios van a ser los beneficiarios de ese tipo de centros, ¿no? Bueno, pues hablábamos de este proyecto, de este plan, y como decía antes, no solo eres de la tercera edad, sino también de comercio, y uno de los actos va a ser para este próximo fin de semana, ¿no?, que es el Día de la Madre. ¿En qué consiste? Sí, la campaña del Día de la Madre es una campaña muy similar a la que hemos venido realizando por el Día del Padre. Ya hay como unos 50 comercios adscritos, los comercios se inscriben y el cliente, con presentar un ticket de compra de 20 euros o superior a 20 euros, entra en un sorteo y podrá ser el ganador, ganadora, disfrutará de un viaje a Madrid con 2 entradas al musical de Fama. Ah, pues está bien. Es decir, pero ya puedes, desde que ya, ¿no?, puedes comprar. Sí, la campaña empezó el 18 de abril y finaliza ahora el domingo, que es el Día de la Madre, y luego el posterior sorteo será el lunes y la entrega ya definitiva del ganador o ganadora ¿Y son de todos los comercios? ¿Puede ser cualquier comercio San Bartolomé? ¿Todavía hay alguno que se pueda apuntar o ya no? Sí, sí. Las campañas, todo lo que dura el tiempo, están abiertas, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, normalmente los comercios se apuntan se inscriben desde bien poco, desde bien principio, ¿no? Ajá. Bueno, esto es el Día de la Madre y después de Cultura, que presentamos ahora el Día de la Danza. Yo no sé si esta semana hay algo en la agenda. Sí, está lo del Día de la Danza el viernes y el sábado son los 2 conciertos del tributo. Hay 2 sesiones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8, el tributo a Mecano, para aquellos nostálgicos. Pero ese hay que pagar, ¿no? Ese sí, ¿no? Sí. Ese sí, Ese ¿no? sí. Sí, la del Día Internacional de la Danza es gratuita. Ajá. Y ya la del sábado sí hay que pagar, sí. Ajá. Y preparando ya la de mayo, ¿no? Que esa ya también la tienen ya prácticamente cerrada. Sí, ya, bueno, la programación la presentamos creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, y era abril, mayo y un avance de junio. Ah, ya tenemos junio también, avance. Un avance de junio, sí, porque bueno, esto corre más que lo que uno, pero bueno, también está bien que la gente sepa con tiempo lo que hay, ¿no? Y así, porque yo creo que Lanzarote ya tiene actividad suficiente y hay público suficiente para poder ir a todo, ¿no? Y sí, mayo, pues abril principalmente, nos centramos en todo lo que tenía que ver con el libro, que es durante todo el fin de semana que pasó, el Día Internacional de la Danza, que por supuesto había que también conmemorarlo, como no puede ser de otra manera, pero mayo viene cargado también pues siguen presentaciones de libros, el primer festival de música de Teguey, del grupo Teguey con una agrupación majorera Timbeque. Luego también hay el concierto de la Sinfónica de Las Palmas el 14 de mayo. Hay un tributo a Sabina también, si no recuerdo mal, el 21 de mayo. Y luego también el 28 de mayo una agrupación también municipal de San Bartolomé, la Coral, pues celebrará sus 25 años y nos van a deleitar también con un concierto especial de...
Que yo tengo que decir que gracias a ustedes tenemos mucho contenido en el programa. Me alegro muchísimo. Porque ahora tuvimos la de la danza, tendremos también estos días los de Tegay, y te voy a pedir el teléfono de la coral, porque 25 años es tiempo, ¿eh? 25 años en un grupo es un montón. Sí, Créeme sí. que es un montón. Bueno, pues Alma, gracias por acompañarnos, sé que te vamos a tener muchas veces aquí porque es lo que te estaba diciendo, nos tienes tantas cosas organizadas que al final tenemos que tirar de ti para que vengas al programa, y sobre todo del tema de los mayores, que yo creo que eso sí que es fundamental hoy día en esta sociedad, y sobre todo después de la pandemia, que nos sacó a la luz todos esos problemas de gente, sobre todo lo que dicen, ¿no? La soledad no deseada. A veces nosotros decimos, ay, quiero estar solo en mi casa, ¿no? Pero la no deseada, esa sí que en muchas ocasiones es muy triste para esas personas que nos han dado todo en la vida, ¿no? Así es. Pues nada, Alma, gracias. Y Gracias. nosotros ahora vamos a continuar, nos vamos hasta el municipio de Yaiza, es que han presentado un equipo femenino de vela latina. Vamos a ver la noticia y después continuamos. Ateneri, Jessica, Ariane, Ana, y junto a mis compañeras Virginia y Olga somos el equipo de deportes Yaiza de Código Cero. Acabamos de empezar, pero vamos a darlo todo para la próxima liga, y bueno, a seguir así y a seguir entrenando fuerte. No quiero que me mantenga la velocidad del barco. Tirones, pégale tirones y verás cómo domina más, eso. Mira, Grispo le seguimos, Muy bien, muy bien. Más que satisfechos por ver a este grupo de chicas navegando en esta Copa del Sur, como cualquier otro barco más, representando a Deportes Yaiza, representando a Código Cero. Tienen toda nuestra confianza y sabemos que mientras ellas se estén divirtiendo y lo estén pasando bien, el papel va a ser buenísimo. Yo conocí los barquillos, la vela latina, gracias a mi padre. El barquillo llamado Tritón. Vamos a ir a la Copa del Sur y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo participar. Justamente este equipo formado por las 6 chicas será también un ejemplo a seguir de muchas otras que poco a poco se irán reincorporando a los distintos deportes que tendrá el municipio de Yaiza. Todos somos iguales y que no tiene nada que ver las mujeres con los hombres y que todos se tienen que ver por igual. Nosotros que tenemos diferentes modalidades, ya cada vez vemos más mujeres en todas las modalidades en las que estamos practicando. Ya, por ejemplo, con Jessie y con Ana navegué en el barquillo La Graciosa, y Ariane ya la conozco de hace más, entonces la verdad es que somos un buen equipo. Me gustaría agradecer a Código Cero, ya que ellos fueron los que hicieron posible este proyecto y también contaron con todas nosotras para esto. Es una maravilla que esto se promueva para que pueda salir adelante, y además muy muy importante que ellas se vean apoyadas por clubes, por instituciones, para que todos estos proyectos salgan adelante sin ninguna barrera. ¡Vamos Deportes Yaiza, Código Cero! Bueno, los desahucios siguen y son uno de los graves problemas que ahora mismo están afectando a la sociedad lanzaroteña y a la sociedad en general. Y para hablar de eso contamos con varios miembros de la Asociación de Afectados por las Hipotecas. Tenemos a su presidente, Francisco Santana, gracias, y a uno del Servicio Jurídico. Tengo por aquí, llegaste a última hora, Andrés Roda, ¿no? Sí, sí. Que es el Servicio Jurídico de la Asociación. Bueno, para hacernos una idea, para un poco, hemos pasado el tema del estado de alarma, la pandemia, que decían que teníamos como un escudo social para el tema de mucha gente que estaba afectada por desahucio. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? La situación es que se ha agravado, ¿no? Porque los plazos de los juzgados siguen caminando, aunque hay decretos por el COVID, pero son para familias que hayan sido pues afectadas pues bien en ERTE o han perdido pues sus empleos, sus trabajos, ¿no? Es verdad que hoy mismo nos han llegado 3 expedientes de posibles desahucios, ¿no? Pero venimos gestionando para este mes, creo que tenemos
unos 23, ¿no? Estamos hablando de Lanzarote. De Lanzarote, por ¿no? eso. O sea, cuando menos desahucios han habido en Canarias fue en el año 2021, en el 20 fue la pandemia, en el 21, el primer trimestre hubieron 675 lanzamientos, solamente en un trimestre, cuando menos desahucios han habido en Canarias, ¿no? Ahora no tenemos los últimos datos, pero vemos un fuerte incremento, ¿no? Y eso se debe también pues, a la subida de los precios, a la subida pues, del Euribor, que está haciendo pues, una fuerte escalada. La gente está pagando pues, una media mensual de 30 euros, 500 y algo de euros anuales, y se está agravando, ¿no? Y si a eso pues, le sumamos que hay mucha demanda de vivienda, pues por parte de los alquileres, no hay viviendas en Canarias, hay escasos, además los requisitos incluso para acceder a una vivienda son inalcanzables, ¿no? 2 nóminas, avalistas, o sea, una barbaridad. Pues la verdad que tenemos una situación muy cruda, muy cruda. Bueno, tenemos al experto jurídico. En estos momentos, una familia que a lo mejor vea que no va a poder pagar los alquileres, ¿cuál es el primer paso que deberían hacer sí o sí para intentar solucionar este tema? Pues el primer paso siempre es ponerse en contacto, intentar ponerse en contacto con su arrendador, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta de si es persona física o jurídica, ver qué posibilidades tienen de negociar. Pero es fundamental, sobre todo, que las personas no tengan miedo, que se informen, que sepan qué derechos tienen. Nosotros nos encontramos con un montón de procedimientos que ya están judicializados, en los que se les notifica cualquier decreto o cualquier notificación judicial y no cuentan con la suficiente capacidad de maniobra como para defenderse. Y hay muchos casos en los que se pueden defender, que ellos mismos se sienten culpables de no poder hacer frente al pago de la cuota de su arrendamiento y que pues ya ponen a disposición del arrendador, que muchas veces son fondos buitres o son entidades extranjeras que operan en España con el único propósito de sacar el máximo lucro posible, de negociar con las viviendas. Y es importante pues que estas personas, estos afectados, conozcan que pueden defenderse. Porque claro, también a lo mejor puede ser, tú vas a tu arrendador de buena voluntad y a lo mejor él te puede ir haciendo como una jugada, ¿no? Y tú a lo mejor no saberlo. Quizás a lo mejor también es bueno empezar ya a asesorarte, ¿no? Porque es posible, ¿no? Es decir, si yo no puedo pagar 4 o 5 alquileres, dice, vas a perder la casa sí o sí. ¿Hay posibilidades de no salvarla? Es importantísimo saber de qué tipo de arrendador estamos hablando, ¿no? Si es el tipo de arrendador como el que estaba comentando el compañero Andrés, que son grandes tenedores de viviendas como los fondos buitres. Perdón, y aquí en Lanzarote, es decir, estamos acostumbrados a que todas las casas tienen, en Lanzarote existen todo ese tipo de fondos. Claro. Está, pues, por ejemplo, Woolly Center, que está haciendo gravísimos daños pues, a las familias aquí en Lanzarote, ¿no? Y además no quieren negociar nada. Por eso decía yo anteriormente, cuidado con avisar al arrendador, ¿no? Si hablamos de un arrendador, pues también, que, bueno, esa figura no la teníamos antes, la tenemos ahora, el arrendador vulnerable, ¿no? Ese arrendador que es el viejito ese que tiene una segunda vivienda y la alquila para complementar pues su paga y seguir sobreviviendo el día a día, pues con ese arrendador habrá que sentarse, pues hablar, pues llegar a algún tipo de acuerdo, oiga, que no puedo pagar 30, le puedo pagar 20, o buscar mecanismos en servicios sociales para que nos ayude, para también pues cubrir la necesidad de ese arrendamiento. Pero cuando estamos hablando con fondos buitres que no atienden de ningún tipo de negociación, con ese arrendador yo aconsejaría pues no... Pero eso no se sabe a la hora que tú firmas un alquiler, ¿no? O cuando te aparece un nombre o te aparece una empresa. No, pero muchas veces ha habido, o sea, esos fondos se han quedado con la propiedad del arrendador originario y entonces ahora se ha subrogado en ese contrato de arrendamiento. Entonces ahora en vez de tener a Juan Pedro Pérez como arrendador, tenemos a Cerberus, a Divarian, a EOS, a Invest Capital, que todos estos están por aquí.
Entonces hay que mirar siempre a la hora que tú firmas un alquiler, que tú necesitas la casa, evidentemente no vas a decirle, pues no me la alquiles, ¿no? Es decir, la alquilas, pero sabiendo quién es tu arrendador, ¿no? Desde luego, y hay que estar muy atento también a cláusulas abusivas que pueden incluir los arrendadores en los contratos de arrendamiento. Estábamos hablando de un caso esta mañana que habían puesto una cláusula penal que por cada día de más que estuviera una vez vencido el contrato se iban a cobrar 80 o 90 euros. Entonces, todas esas cláusulas, por mucho que estén en el papel, no significa que deban aplicarse, porque un tribunal verá el desequilibrio que hay entre un consumidor y un empresario y dirá, oiga, una cláusula de 90 euros diarios es excesiva. Pero claro, pero a lo mejor hablábamos de la falta de vivienda. Si estás desesperado, al final dices, es que si no firmo esto, me quedo sin la casa. Absolutamente. Se puede firmar, pero después si tienes un problema, decir, no, es que está firmado. No, pero se puede reclamar igual. Sobre todo porque no se ajusta a derecho, ¿no? Claro. Es decir, no hay que, se puede firmar, pero sabiendo también que nosotros conservamos derechos, porque los conservamos. Ese tipo de cláusulas muchas veces se incluyen por los arrendadores porque entienden o piensan que el arrendatario se va a fiar de lo que pone en el papel. Pero tenemos que tener en cuenta que existen otras leyes que nos amparan como consumidores a nosotros y que si hay una desproporción demasiado grande, sobre todo cuando estamos hablando entre consumidores, o sea, un arrendador, persona jurídica, y un consumidor, persona física, que destina el inmueble a su vivienda habitual. Otra cosa es que estuviéramos hablando de locales o de oficinas, eso ya es otro tema. De todas formas, a veces hay una mezcla, ¿no?, entre ocupas, entre personas que no pueden pagar un alquiler, y al final hay todo un cúmulo, un rebumbio ahí que hay que distinguir. Estamos hablando de una persona que tiene su contrato, que no ha entrado rompiendo una puerta, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente. Que por mala suerte en la vida pues se ha quedado sin trabajo y no puede hacer frente pues a sus alquileres. No estamos hablando de ese tipo de... Es verdad que también hay ocupas por necesidad, ¿no? Estamos viendo cómo miles de familias en Canarias se están quedando en la calle. Tenemos 167.000 viviendas de entidades financieras que aún no han tenido, pues digamos, esas viviendas de maneras y formas, pues algunas sospechosas, no lo han hecho de manera tan lícita, y sin embargo la gente se está quedando en la calle. En Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio, hay 400 familias, 400 personas empadronadas en farolas y bancos para poder acceder a los servicios básicos de los ayuntamientos, ¿no? Es verdad. ¿En farolas y bancos? En farolas y bancos. Bancos precisamente no de entidades financieras, bancos de parques para poder empadronarse en el ayuntamiento y poder acceder pues a médicos y a cualquier ayuda de la administración local que los requiera, y tenemos gente viviendo así, ¿no? Las ocupaciones son necesarias. Las ocupaciones, quien decide cuántas ocupaciones deben de haber son las entidades financieras. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces ellos son los que, mire cómo siempre sale en televisión cuando se ocupa una vivienda o cómo sale pues siempre la viejita que va a cobrar, que va a comprar el pan y le ocupan la... Yo eso no lo he visto jamás nunca, ¿no? Ocupa, digamos, mafia de estas que vemos por ahí, esa gente no te ocupa una casa de una viejita, eso es un delito de allanamiento de morada, ¿no? Sin embargo, casas vacías de banco, que es un delito de usurpación, pues son las que ocupan este tipo de gente, este tipo de mafia. Esas cosas no las podemos defender nosotros. Pero claro, antes decía, por ejemplo, eso, de que pasa muchísima gente que solo tiene una casa y que la alquila, ¿no? Y también a veces se pone ese ejemplo. Hombre, hay que ponerse en la piel de la persona esa que es que tiene un recurso para sobrevivir. Claro, al final ustedes ahí pueden parecer los malos de la película, ¿no? Es decir, defender al desahuciado en contra de esa otra persona que a lo mejor dice, es que yo no tengo un duro. No, es que nosotros no somos ni los malos ni los buenos. Nosotros no sabemos de qué parte poner. Es que si nosotros nos ponemos de cualquiera de las dos partes, nos podemos poner, porque lo hemos vivido. Yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí porque en un momento de mi vida, en la anterior crisis, tuve que dejar de pagar mi casa.
y antes de dejar de pagar mi casa la tuve alquilada. O sea que imagínese usted si el inquilino que yo tenía me hubiese dejado de pagar la vivienda, ¿no? Hubiese tenido doble problema y yo viviendo pues en casa de mi madre, ¿no? Yo creo que ese no es el problema. El problema... Pero el problema es que tenemos el móvil encendido, que habíamos dicho lo vamos a quitar, pero siempre no te preocupes. Dos tarjetas fue el problema. No te preocupes, que siempre nos pasa. Decimos que ese no es el problema. Claro, ese no es el problema, ¿no? El problema que estamos viendo nosotros, que hay mucha desinformación. Para llegar a ese momento, para llegar al momento de que alguien que ya vea venir que va a dejar de pagar su hipoteca, pues hay mecanismos que le podemos ayudar, ¿no? Como por ejemplo el código de buenas prácticas, ¿no? Se congela el préstamo durante 5 años, se pide más tiempo pero no más dinero. Hay gente pagando ahora mismo, pues están sus hipotecas estancadas y están pagando 0 euros durante 5 años, ¿no? La segunda parte del código de buenas prácticas, una quita hasta del 25% del total del préstamo. Y después la tercera parte es la famosa dación en pago con un alquiler social de 7 años. Fíjese usted si hay mecanismos o no para ayudar a esas familias a que sigan manteniendo pues la posición de su vivienda. Es que si todas estas herramientas que disponemos en la asociación, pues se las ponemos a los ciudadanos, pues igualmente a lo mejor no se toman tantas decisiones inequívocas y se toman decisiones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, no entregarle la casa al banco de sopetón o las llaves y pues acogerse pues, a todos estos decretos. Yo creo que es importantísimo pues tener toda esta información, ¿no? Desde el 2007, 2008 estamos viendo toda esta... Todavía la gente no sabe, es decir, mira que llevamos años, pero todavía cuesta, ¿no?, a muchísima gente informarse, o no sé por qué todavía pueden pasar todo eso, o habrá casos que es que ya no, por mucho que se haga, van a venir esto, por ejemplo, de los desahucios que tenemos esta semana, ¿hay desahucios en Lanzarote? Pues habrá, ¿no?, posiblemente. Para llegar ahí, es decir, a veces es inevitable. El problema es que hay muchas personas que reciben llamadas de los propietarios o de personas que asesoran a los propietarios en las que coaccionan a esos afectados. Pero es que los vemos no solo por temas de alquileres, sino incluso en temas de reclamaciones presentadas contra bancos. Nosotros solicitamos la nulidad de una determinada cláusula por la que el afectado puede recuperar dinero y la entidad financiera emite una carta, aún a día de hoy, después ya de 4 o 5 años en función de qué producto, haciendo constar una serie de sentencias y diciendo que no tienen que devolverles nada por la aplicación de esa cláusula. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente el afectado se lo cree. El afectado se cree lo que le está poniendo el banco en esa carta, cuando la realidad que vemos nosotros en tribunales es otra completamente distinta. Es decir, que los propios bancos, es decir, no hay que fiarse ni de los bancos aunque te llegue una carta. No, claro que no. Ni del propio casero, ni del propio inquilino, muchas veces. Entonces, lo que hay que hacer es estar muy bien informado y sobre todo saber también si es posible qué criterio tienen los juzgados en los que nosotros residimos. Porque ustedes también, a ver, estamos hablando de que no puedes pagar y después, yo digo siempre lo mismo, hay gente que dice, no, es que son unos caras y no quieren pagar. Esos casos los detectan ustedes también, ¿no? Es decir, se puede detectar alguien que quiera jugar con ustedes y jugar con los inquilinos, jugar con todas las instituciones. Muchas veces he escuchado es que son unos caras y la realidad yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que nadie, lo último que deja de hacer una persona es pagar pues su vivienda, ¿no? Tenemos que coge, porque si no, de lo último decía, ¿no? De pagar una vivienda, ¿no? Sí, es la segunda cosa más importante de un ser humano, ¿no? Primero la familia y luego pues su vivienda. Yo creo que yo no conozco ningún caso que hayan dejado de pagar porque le da la gana, pues en este caso, pues una hipoteca, ¿no? Bueno, alguien que nos pueda estar viendo que esté afectada por esto, en Lanzarote ustedes tienen una oficina, ¿no? ¿En dónde está la oficina? ¿Qué es lo que se puede hacer? Está en la Medular, al lado de los juzgados, al lado del diputado del Común, en el edificio Eurover número 99, en la segunda planta. Allí están pues todos los lunes, miércoles y viernes 2 compañeros abogados y después los miércoles nos desplazamos a Yaiza, al ayuntamiento de Yaiza, porque hay mucha gente que no tiene dinero ni siquiera pues, para coger la guagua o echarle gasolina al coche. Y también pues los viernes nos desplazamos al ayuntamiento de Tía.
también, ¿no? Para Y todos hablamos, aquellos claro, que- es lo que decía, que hay gente que no tiene ni para coger la guagua y dice, pero le va a costar a esa persona, y dice, yo no voy a tener dinero para abogados. No, es totalmente gratuito. Además, esto es un proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote. Ya llevamos cerca de un año y es totalmente gratuito. Nosotros no entendemos, además se pierde, aquí pierde todos los días de 7 a 8 personas a consecuencia de los desahucios en España en la vida, ¿no? Esto no puede ser nunca un negocio, esto hay que hacerlo de manera voluntaria, de manera gratis y ayudar, que es lo más que nos interesa, pues a la familia. Y por eso nació esta asociación, nació pues del sufrimiento de tantos canarios y canarias que en el 2007 arrastró la crisis por ello. Cuando tú hablas con los clientes, claro, hablamos de desesperación, ¿cómo es? Es decir, ¿qué se siente a la hora de estar hablando con alguien para que sepas que es que va a perder la casa? O siempre hay una puertita. En este tipo de casos es que pueden pasar muchas cosas. Entonces tú lo que primero percibes es esa impotencia que siente el afectado de entender o pensar que no pueden hacer nada. Cuando muchas veces en tribunales tenemos muchas posibilidades que ellos no ven, pero no las ven porque tampoco tienen por qué verlas. O sea, son temas procesales a lo mejor que nosotros como letrados sí que vemos y que nos pueden ayudar mucho en función de cómo se haya planteado esa demanda ya cuando estamos en vía judicial. Entonces hay muchas salidas que a priori el propio afectado no ve, pero porque no es su campo de conocimiento. ¿No? Y decíamos que ahora mismo la situación, claro, venimos de una pandemia, una situación crítica, ha habido pues los ERTE, pero así todo, la situación, ¿qué pueden hacer las instituciones para intentar no llegar a esta situación? Informar, dar visibilidad, que está haciendo esta maravillosa casa Biosfera hoy, dar visibilidad pues a este problema, dar visibilidad a que nosotros estamos en Arrecife y que estamos a disposición de cualquier ciudadano y ciudadana, y es lo que se puede hacer ahora de momento, que intente pues que las personas que tengan problemas con desahucios o cualquier tipo de problema, pues ya sea pues con tarjetas, ficheros de morosos, todo lo que relacionado pues con consumo, pues que lleguen a donde estemos nosotros. ¿Y una persona que ya es desahuciada, ustedes ahí le prestan algún tipo de apoyo a esas personas? Hombre, ¿O asesoran para que puedan buscarse otro sitio? En muchas ocasiones nos llegan casos con viviendas ya subastadas, ¿no? Y que se entienden que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Lo importante para nosotros es mantener la posición de la vivienda. Y no es cierto porque hasta el día del lanzamiento es un acto jurídico que tiene que firmar pues su señoría, ¿no? Y hasta en ese acto en muchas ocasiones hemos recuperado la vivienda, ¿no? Simplemente por una cláusula que hay dentro del contrato de préstamo hipotecario, que es la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que le permite al banco, desde que alguien deje de pagar una sola letra, pues ejecutarle su vivienda. Ahora resulta que esa cláusula es abusiva, es ilegal y hay que expulsarla del contrato, ¿no? Usted imagínese la de casos que vienen los plazos caminando hasta el día de hoy, ejecuciones hipotecarias del año 2013, la última vivienda que recuperemos fue del año 2013, que a lo mejor pues los han demandado a las 2 o a la tercera letra, ¿no? Y se nos archive el caso en ese momento porque se ha dado cuenta su señoría o el abogado que lo está defendiendo que ha sido incorrectamente la demanda, ¿no? Pues hay miles y miles de canarios que no saben ahora mismo de lo que estoy hablando yo, porque si lo supiera, pues, y están en ese acto, oye, que todavía tenemos tiempo de meternos en el procedimiento y recuperar la vivienda, ¿no? Yo recuperé mi vivienda en una ejecución hipotecaria del año 2013, me llevó la crisis anteriormente por delante y en septiembre del año pasado el juez me dio la razón y encima han condenado al banco en costas, ¿no? Y no solamente eso, sino que le estoy pidiendo que active mi préstamo, que yo quiero seguir pagando mi casa, que lo pasé muy mal en aquel momento y ahora tengo recursos pues, para seguir pues, pagando mis deudas, ¿no? Y eso es importante que la gente lo conozca, que se puede hacer todavía cosas hasta incluso los días antes del día de lanzamiento, ¿no? Pero claro, a lo mejor de abogados siempre nos dicen que las grandes instituciones, los bancos, los fondos tienen unos servicios jurídicos pues muy grandes que a lo mejor pues
pequeños abogados o pequeños como ustedes, a lo mejor es imposible ganarles, ¿no? Es justo al contrario. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces llevan tanto volumen que no están a los detalles a los que nosotros sí llegamos. Además es que nosotros contamos no solo con otros compañeros abogados que trabajan pues, igual que nosotros defendiendo a consumidores, sino también con ese propio afectado que muchas veces busca noticias en internet y está al tanto de la última noticia que se pueda publicar. Entonces nos la hacen llegar a nosotros estudiamos el tema y vemos que hay una vía, a lo mejor por esa, que es muy nueva. Ellos yo creo que son como mucho más grandes y son pues como, no sé, como mamuts, ¿no? Les cuesta mucho moverse. Entonces yo creo que nosotros somos más ágiles en ese sentido. Y entonces hemos conseguido ganar procedimientos muy importantes y vamos abriendo brechas también por ahí que ellos nos esperan. Pero llegamos al fondo también, yo creo que también es la falta, por ejemplo, de ayudas al alquiler, ¿no? que tiene viviendas sociales, un plan, es decir, que estamos en una sociedad que claro, que cuesta cada vez más encontrar una casa y es imposible pagarlo, ¿no? Estamos hablando de, pues, con un sueldo pequeño, pues llega un momento que a lo mejor es imposible por cómo están los precios de las casas, ¿no? Así que yo creo que también habría que trabajar sobre eso, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que ya hace 10 años que no se construye una vivienda social en Canarias, la verdad que es un problema, pero grande, ¿no? De hecho, llevamos toda esta legislatura y vemos en grandes titulares que se van a comenzar, que hay dinero, pero claro, los planes generales urbanísticos de los municipios pues acondicionan también, no se dan, digamos, los caracteres para que se puedan construir, ¿no? Primero hemos empezado la casa por el techo, tendremos que empezar por el cimiento, ¿no? Pues arreglar pues todos estos temas burocráticos, ¿no? Yo confío, así lo ha dicho el consejero el mes pasado, que iban a comenzar pues unas 200 viviendas en Arrecife, aquí en Lanzarote, y así pues sucesivamente en el resto del archipiélago. Esperemos que se note y baje algo pues los precios del alquiler. También está ahora, pues estamos pendientes de que entre la nueva ley de vivienda, ¿no? Que también pues, le pone un poco coto pues a los grandes tenedores. Parece ser que en uno de los párrafos pues a esas viviendas que llevan 2 años vacías pues se le va digamos, a sancionar pues cobrándole más caro los IBI, ¿no? Y van a intentar presionar pues a esos fondos buitres para que suelten esa vivienda y la pongan en el mercado, y eso va a hacer que bajen un poco los precios, ¿no? Bueno, pues gracias por venir al programa, por informar, porque yo creo que es fundamental, ¿no? El desconocimiento y a veces el miedo el miedo sobre todo a esas grandes empresas, porque yo creo que siempre hay que distinguir, ¿no? Entre la familia que tiene una casita alquilada a esos mastodontes que decías tú de miles y miles en toda España y que les da igual, que no tienen sentimiento ni corazón ni absolutamente nada, ¿no? Que todo es dinero. Así que gracias por estar aquí y bueno, ya seguramente en otra ocasión tendremos para seguir informando sobre el asunto de la vivienda. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Mañana les espero a la misma hora. Eso sí, cuídense.